¿Cómo ha estado la preparación esta semana? Bueno, ayer jugaron un partido amistoso para el primer partido, para enfrentar a ese rival que va a ser Cuba en Concepción además. Muy bien, ayer como bien dices hicimos fútbol contra la proyección de Magallanes, agradecerle a Braulio que siempre está dispuesto, preparando el partido donde intentaremos ver jugadores que no han tenido muchos minutos y que queremos ver, así de que ayer lo probamos, casi que confirmamos el equipo, nos tocan... Todavía tenemos hoy y mañana para revisar cosas, pero la idea es darle minutos a gente que queremos ver, que queremos sentir de que sea parte, que se agregue, que está convocada obviamente y que va a estar presente en el partido. Eduardo, después de estos 3 partidos viene septiembre, ya las clasificatorias, lo que Chile necesita para poder ir al Mundial. Por lo tanto, no va a tener otra opción después de estos 3 partidos. ¿Cuál es la explicación de por qué no está Claudio Bravo? Los trascendidos y la información que va manejando uno es que él privilegió sus vacaciones para venir en estas 3 fechas. ¿Cuál es la explicación que tiene usted? Es la misma, así sucedió. Se comunicó con nosotros y nos manifestó su deseo de descansar. Carlos Chávez, Mega. Profe, por acá. Buen día, ¿cómo le va, Carlos? Buen día. Buen día. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Profe, con lo que le preguntaba a mi colega, cuando uno privilegia sus vacaciones, ¿existe algún tipo de molestia? Se lo digo porque en algunos medios se decía precisamente eso, que hubo una molestia de parte del cuerpo técnico por esta intención de Claudio Bravo de tener sus días de vacaciones. ¿Es así? ¿Es válido que tenga sus vacaciones? ¿Le parece que debería haber estado acá? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Mire, como conductor uno prioriza el trato de los futbolistas, más allá de lo deportivo, que es un aspecto muy importante. Aquí viene quien está rindiendo en nivel en su club y merece ser convocado a la selección, pero también es cierto de que las relaciones entre nosotros se basan en un trato justo para todos. Y convocados están futbolistas que han cortado sus vacaciones o han discutido con sus clubes, han logrado que sus clubes lo cedan, otros que se agregan después. Entonces, en ese trato justo, uno debe ser muy ajustado, muy sincero y muy claro en la administración de esa justicia. Como le decía, la selección está convocada, muchos futbolistas han llegado antes y de cara al partido con Cuba no pueden realizarlo, otros llegarán después, pero siempre y todo el mundo ha mostrado su compromiso de estar aquí. Y más allá, como le digo, de administrar lo deportivo, que es un aspecto muy importante de mis convocatorias, también es cierto que administro un trato igualitario y justo para todos. Con esto quiero decirle de que el compromiso en la selección mostrado por todos los futbolistas convocados, y me gustaría hablar más de los presentes que de los ausentes, ha sido muy alto. Aquí hay futbolistas que terminaron sus ligas hace 10 días y no dejaron de entrenar para integrarse a la selección. Otros futbolistas que no tienen club, por ejemplo, definido su futuro y están entrenando con nosotros bajo su riesgo, de cara al partido con Cuba pueden integrarlo o no, y otros que, debido a su competencia o a su no permiso, llegarán después del partido con Cuba. Pero el compromiso ha sido absoluto y eso es lo que yo quiero ver de mis futbolistas. Profe, y gracias por la respuesta. Y ante eso, quiero preguntarle por precisamente estos 13 partidos. Hay un tema que no es menor en la selección que tiene que ver con los goles que ha marcado Chile. En 8 partidos son 5, si no me equivoco. ¿Es una situación que le preocupa, pensando en que quizás Alexis Sánchez está viviendo, por ejemplo, un gran momento en el Olympique de Marsella, Sí. pero el resto de los jugadores quizás le falta un poco de definición? No sé si comparte conmigo, pero ¿es quizás preocupante para usted este poco porcentaje de gol que anota Chile? No exactamente preocupante. Sí creo que la eficacia en el gol tiene que ver con la cantidad de situaciones de gol que generas. En el partido, por ejemplo, contra Paraguay, en el último partido, generamos muchas situaciones, en el segundo tiempo sobre todo, 6, 7 situaciones y convertimos en un porcentaje bajo en relación a 7. Pero lo preocupante sería no generar un riesgo ofensivo que no te permita convertir. Luego, si eso funciona, es pericia, es tranquilidad a la hora de convertir. Tenemos futbolistas convocados que marcan goles y es función del equipo generar la situación propicia o poner de cara al gol a nuestra gente de ataque para que convierta. Luego convertiremos, sí.
Jorge Cubillos, TNT Sports. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola Buenos Jorge, días. ¿cómo le va? Bien, gracias. Sabemos que la federación hizo diligencias para conseguir permiso de varios futbolistas que no estaban por el rango de la fecha FIFA que comienza el lunes para jugar este partido con Cuba. A excepción de Guillermo Maripán y Alexis, que arribaron hoy al país, los que están trabajando en Pinto Durán, ¿están todos habilitados para jugar? ¿Pueden ser considerados Sí. el partido del domingo? Todos pueden ser considerados, sí. Salvo las excepciones que nombraste, los demás convocados sí. Ha llegado ayer Gaby Suazo, que también tiene el permiso de su club. Si no integran el partido del domingo, obedece a decisión técnica de mi parte, pero todo el mundo tiene permiso para jugar el partido de Cuba. Otros no, porque la fecha FIFA empieza el lunes y se integrarán a partir del lunes la gente que juega en Brasil, la gente que juega en Rusia, la gente que juega en Argentina, inclusive, como bien dijiste, Alexis y Maripán, pero el resto convocado está en condiciones de jugar. Luis Marambio, Canal 13. Buenas tardes, Eduardo, por acá. ¿Cómo Buenas está? tardes, ¿cómo le va? Le quería, buen día todavía, perdón. Buen día. Le quería preguntar, en un ciclo tan largo como son las clasificatorias, ¿cuán determinante es cuán determinante va a ser las variantes jóvenes que tengan todas las selecciones? Se lo pregunto por lo que hemos visto en el Mundial Sub-20, que clasificaron prácticamente todas las selecciones sudamericanas a segunda fase. Uruguay es finalista, y en el ciclo en el que usted estuvo junto a Marcelo Bielsa acá, coincidieron justamente con una Sub-20 que venía muy bien. ¿Cuán determinante crees para un ciclo tan largo esa incorporación de jugadores jóvenes para las selecciones sudamericanas? Bueno, la respuesta va a incluir una visión que tengo sobre el éxito de selecciones sub-20 que logran aportar futbolistas a la selección mayor. Creo que nosotros debiésemos revisar la competitividad de nuestra sub-20. Luego, claro que son importantes los futbolistas en agregados a la selección adulta. Pero, por ejemplo, ya que toca el tema de la selección sub-20, que a la final han llegado Uruguay y Italia, Uruguay tiene un programa de convocatoria de la selección 20, 17 y 15 semanal. Todos los futbolistas de esas edades pasan todas las semanas por el centro de entrenamiento de la selección uruguaya. Eso tal vez nos haría reflexionar sobre cuántos futbolistas de esas edades son cedidos o pasan por el Pinto Durán o por Quilín. Así que el aporte de los jóvenes es fundamental. Hoy Bartiziotto, Aravena, Altamirano, Maxi, Joaquín Gutiérrez, Araya, la gente que se va agregando al primer equipo y todos los sub-23 que hemos entrenado y revisado y observado son aportes a la selección adulta. Ya lo decía el otro día y se lo decía a los jugadores que uno llega a la selección como sub-20. Ejemplo, futbolistas que hemos tenido en la sub-23 que vienen de la sub-20, pero todo apunta a la selección adulta. Y en un proceso, como bien decía usted, de 4 años de eliminatoria, la presencia de jóvenes se vuelve fundamental. Ese mix de la gente de experiencia con la gente con la energía suficiente para empujar a todo el mundo que está relacionado a la juventud, a la gente joven, a la gente que juega en primera división, pero tiene de 23 para abajo, se vuelve fundamental. Y eso creo que nos obliga a revisar la primera parte de mi respuesta, que es cuánta competitividad tienen, cuántas edades aglutina la división de proyección, y cuando resolvamos tal vez exactamente y revisemos la competitividad de nuestros jóvenes, podemos llegar a la conclusión de que pueden aportar más. Sí, ojalá todos los jóvenes y cada vez más lleguen a la selección adulta. La otra pregunta tiene que ver con algo que ya respondió, dijo que prefiere hablar de los que están, y por lo mismo si lo enfoco en ese tema. Usted habló de la administración de justicia. Quizás se infiere, pero se lo pregunto derechamente. ¿Pone en una posición de privilegio a quienes decidieron venir por sobre los que no están en esta convocatoria? Mire, las decisiones se toman en el tiempo exacto. Hoy la convocatoria está completa, todo el mundo llega y llegará la semana que viene, y de cara a la próxima, esta sensación de ser justo prevalecerá, claro que sí. Bastián Guíñez, Rumbo Deportivo. Hola Eduardo, buenos Hola, días. ¿cómo ¿Me escucha está? bien? Muy bien, sí. La primera pregunta que le hago es el último apronte antes de las eliminatorias. ¿Qué es lo que quiere ver hoy en día de los jugadores? Y le pregunto por qué posiciones es donde más usted cree que si la competencia oficial fuera mañana tiene más dudas. Dudas no tengo exactamente sobre quiénes puedo utilizar y
el momento que están atravesando, sí, eso me obliga a revisar a cada rato quiénes están en mejor nivel. Por ejemplo, usted me dirá que hemos cambiado laterales derechos, ¿sí? Ha jugado ahí Nayel, ha jugado Juan, ha jugado Guillermo Soto, y el que esté atravesando el mejor momento será el indicado. Más allá de una predilección o de una suposición que uno tiene de cara a la convocatoria. Es tan inmediato todo que hay futbolistas, por ejemplo, que hace un mes y medio no compiten y otros que van a competir el propio domingo. Entonces esa comparativa decidirá quiénes juegan. Con respecto a los 3 partidos, el partido de Cuba tendrá una visión para mí, una prueba de futbolistas donde podremos ver en acción a gente que no ha tenido minutos, y de cara al partido del viernes y de Bolivia, el equipo base o el equipo que iniciará la eliminatoria se vislumbrará mejor. Y la segunda que le hago, Eduardo, hablaba un poco del modelo de los juveniles aquí en Chile, del campeonato proyección que se está disputando la fase final, viene la competencia Copa Futuro, si no me equivoco. Sí. Le pregunto, ¿ha conversado con Pablo Milad y con el Consejo de Presidentes sobre cambiar el modelo un poco del funcionamiento de los juveniles, precisamente para fortalecer la selección, que me imagino que ese es el gran objetivo de tener las divisiones inferiores? Sí, he conversado con mis dirigentes y con muchos estamentos del fútbol chileno, con directores base, con directores deportivos de los clubes, y hay una opinión común que la proyección no puede aglutinar 4 edades en una edad neurálgica de los futbolistas. 18, 19, 20 y 21 agrupados en una categoría, pueden suceder injusticias o una desproporción en la competitividad entre ellos que haga que unos sufran la edad del otro. Entonces, yo creo que hay que revisarlo, hay que lograr que en esa categoría haya un desglose de 2 edades, revisar tal vez si la regla sub-21 que ha permitido que muchos jóvenes jueguen en primera división hoy, debe transformarse en algo vocacional y no artificial de debut de los jugadores, tal vez elaborar una regla de futuro donde los futbolistas accedan a primera división, no por obligación, sino por fabricación de los clubes, para llamarlo de alguna manera, instar a los clubes a proteger el valor del futbolista nacional, y eso creo que puede ser ajustable y mejorable. De cara a lo que viene, como recién me preguntaba su compañero, la competitividad ha permitido, la regla reglamentaria ha permitido que muchos jóvenes lleguen a primera división. Debemos hacer esfuerzos porque se mantengan y que esos jóvenes que llegan a primera división tengan el nivel suficiente para mantenerse y que no sea producto de una regla que generamos. Hoy en día hay muchísimos futbolistas sub-23 que juegan en primera división, lo constato todas las semanas entrenando con ellos. La idea es construir un equipo que competirá en octubre a partir de esas convocatorias, esos microciclos, y que hoy sean una realidad también para la selección adulta. Siempre pongo el ejemplo y a veces me freno de hacerlo, pero me gustaría recalcar siempre, Bartiziotto, Aravena han llegado a la selección adulta a partir de un proceso de descubrimiento relacionado al sub-23. Y también hemos incorporado jóvenes como Joaquín Gutiérrez, lateral derecho de Huachipato, que también inició así y es opción hoy a la selección adulta. Así de que mientras mejor acceso, mejores futbolistas y mejor acceso a primera división exista, las opciones de jugadores jóvenes en la selección nacional aumentará significativamente también. Felipe Gallardo, CNN. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Preguntarle por Gary Medel. Se confirmó que no va a seguir en el Bologna. A lo mejor ve muy difícil seguir su carrera en Italia, emigrar a otro fútbol, como por ejemplo Qatar, o volver acá a Chile, a la Universidad Católica. ¿Cómo lo ve usted respecto al proceso clasificatorio? ¿Le gustaría que siguiera en Europa o volviera a Chile de cara a las clasificatorias? Mire, es muy difícil aconsejar a un futbolista de la edad de Gary que no sepa qué hacer. Él sabe exactamente qué debe hacer. Yo puedo resaltar un aspecto diferente al que tiene que ver con la elección de su club, que seguramente lo hará él mejor que yo. Pero sí quiero destacar su compromiso con la selección. Hoy en día, como bien usted describe, es un futbolista sin club y verlo entrenar, verlo esforzarse, verlo comprometido con el proceso, con sus compañeros, saludar a los rivales y que los rivales terminen sacándose fotos con él por su compromiso con la selección, aún en el riesgo de lesionarse sin club, amerita
estas palabras que digo y ojalá elija el mejor club posible, la mejor competencia posible, pero no me caben dudas de que su ser, su interior o su esencia lo hará competitivo siempre. Rocío Ayala, ADN. Eduardo, por acá. Buenos Hola días. Rocío, ¿Cómo está? buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Qué bueno. Quería seguir con el mismo tema sobre el futuro, pero en general, porque en la semana hicimos una zona mixta y esa pregunta se le repitió a todos. En realidad es muy curioso cómo todos los futbolistas uno se da cuenta, estamos a mitad de año y el mercado de pases empieza a sonar. Entonces quisiera saber como seleccionador, ¿qué es lo que busca usted en cuanto a la competencia, pensando en esto, en el futuro de los futbolistas? ¿Qué es lo que ellos deberían tener en consideración pensando en las cualidades que usted buscaría para seguir llamándolos? Mire, jugar en la liga más competitiva que puedan, obviamente. Pero hay destacados ejemplos, como recién me preguntaba su compañero, que no me caben dudas que en la liga que jueguen se entrenará con una intensidad top. Entonces, a veces las edades de los futbolistas hacen de que elijan un destino menos presionante, ¿no? Y es lógico que sea así también. Pero mientras se entrenen con la actitud, y vuelvo a poner el ejemplo de Gary, porque me parece que es el reflejo a seguir, todo el mundo será observado y más allá de la liga en la que intervenga, la competitividad o la intensidad con la que juegue lo va a traer a la selección. Y lo segundo que le quería consultar, ante la ausencia de Alexis Sánchez para este partido frente a Cuba, uno empieza a pensar en lo que recién mencionaba un colega sobre los goles y dentro de las responsabilidades uno empieza a pensar en Alexander Aravena, que ha tenido muchos elogios de su parte, un futbolista que de alguna manera cuando le tocó asumir en la selección adulta da la sensación que no devolvió la camiseta. Entonces quería saber cómo sentía ese rol que podría tener Alexander Aravena ante la ausencia de Alexis y con la compañía incluso de Ben, que sigue siendo muy joven, pero uno ya lo empieza a tener también como estandarte en la delantera. Bueno, lo primero que quisiera decir es que tal vez Aravena no necesite de la presión de meter goles. Es un joven que sí tiene facilidad para llegar al gol, tiene un desmarque muy profundo, tiene un desmarque muy violento, un jugador de profundidad, pero convertir goles no depende exactamente de él, sino del funcionamiento del equipo. Y hoy en la convocatoria existe Marco Volado, Maxi Rodríguez, el mismo Ben, que ha llegado después de un proceso de inactividad, que lo tiene también trabajando a tope con nosotros para ponerse bien, Alexander, Barticciotto, Juan Delgado en banda. Hay opciones para jugar por fuera con futbolistas como Aravena, Barticciotto, Delgado, Dávila y también específicamente como un centroatacante que creo que Aravena puede compartir con otro 9, pero no ser solamente él el centroatacante punta, que lo combinará con Volado, Maxi Rodríguez, Juan, Dávila, futbolistas que tienen profundidad, tienen gol, pero convertir goles a veces depende del funcionamiento del equipo. Esperemos, aún en el desconocimiento de jugar todos juntos de cara al domingo, logremos jugar como queremos, ver a futbolistas con una energía comprometida, quedarse en la selección, que lleguen y pertenezcan al grupo estable de la selección, que ya va contando con algunos futbolistas, y que todo el mundo aproveche la oportunidad de jugar el domingo. Claudio Bustíos, Televisión y Pluto TV. Claudio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Me he quedado con sus conceptos de trato justo, de compromiso, de nivel internacional, de actualidad deportiva. Y desde ese punto de vista, de cara a los partidos que vienen y principalmente de cara al debut, ¿cómo proyecta usted el arco de Chile con Cortés de titular? Con Gabriel Arias, ¿tienen ventajas comparativas? ¿Son similares en este cara a cara de los dos porteros? Yo en esa lista agregaría a Cristóbal Campos, César está convocado, Gabriel, jugarán, lo decidirá el entrenador de arqueros quién ocupa qué partido y cada uno peleará por sus opciones. Yo creo que tenemos muy buenos arqueros, podemos confiar en ellos, el regreso de Cortés el otro día así lo evidenció. Arias atraviesa un gran momento también, Cristóbal en la U también se ha transformado en una figura importante. Dependerá de la elección y las distancias entre ellos no son grandes, así que lo decidirá el rendimiento, ¿no? Y lo segundo que le quería preguntar es cómo vivió esta semana de competencias internacionales.
victoria en Bolivia, empate en Quito, empate con San Lorenzo en Argentina. Pareciera ser que los clubes están empezando a competir afuera y eso es buena noticia también para este proceso de selección y para jugadores jóvenes que están ahí también en esos equipos. Así es. Lo has descrito mejor que yo. Es una muy buena noticia ver competir a nuestros equipos en la intensidad que compiten. Inclusive agregaría a Magallanes también en un partido incómodo como el de anoche. Todos los equipos han dado la altura, han mostrado una intensidad que cuando la exigencia crece, crecen con ella. Entonces, competir a nivel internacional es muy descriptivo, muy transparente de ver. Cuando los equipos se comportan como esta semana se comportaron, esa sensación, ese optimismo regresa. Ojalá que los resultados terminen premiando con las clasificatorias de todos a segunda fase y comprobar que cuando la exigencia está evidenciada para nuestros futbolistas, dan la altura de ella. Así que me alegro mucho por los equipos, me alegro mucho por sus entrenadores que logran plasmar en el campo sus ideas y ojalá que cuando se reanude la competencia consigan el pase, los que no lo consiguieron, y sigamos viendo fútbol internacional en Chile. Andrés Mitchell, TVN. Hola Eduardo, ¿cómo estás por acá? Hola, buen día. Eduardo, ¿cómo es o qué tan difícil puede ser el administrar un grupo de jugadores que ha ganado copas con la selección, un grupo de jugadores que está haciendo buenos partidos a nivel internacional con sus respectivos clubes, ya sea Claudio con el Betis, Alexis en el Marsella, etcétera, etcétera? ¿Qué tan complejo se puede hacer eso? Y también tomando en cuenta esta decisión del mismo Claudio del haberse marginado de estos partidos. Nuestro proceso de selección incluye observar todos sus partidos, editarlos, revisar el aspecto defensivo, revisar el aspecto ofensivo, la intensidad con la que juegan, en el puesto donde juegan, en el sistema que ocupan en sus equipos y traspasarlo, extrapolarlo a lo que hacen en la selección. Y cuando hacemos eso, también los comparamos con otros. No es que un futbolista tenga las puertas cerradas de la selección. Y voy a poner un ejemplo claro, que es el caso de Matías Fernández, por ejemplo, un futbolista de ataque con un ataque profundo, que en la comparativa, yo que soy el entrenador, elijo a otro, pero que las cosas que hace pueden en algún momento ser mejor que la que hace otro. Entonces, de acuerdo al partido que vayamos a jugar o a la realidad que esté viviendo, lo pone por encima de otro en la comparativa. Créame que todo ese trabajo es muy minucioso y trato de ser totalmente justo con las convocatorias que hago. Obviamente que pasan por un aspecto subjetivo, que es mi gusto, y en eso entramos en una discusión eterna. Pero créame que todos los jugadores chilenos en el mundo son observados y todos tienen opción de llegar a la selección y las puertas abiertas para llegar a la selección. Christopher Brandt, ESPN. Hola Eduardo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Algo respondió respecto a las posibilidades que tienen los jugadores de ser titular. Le quiero preguntar por Arturo Vidal, que no viene sumando muchos minutos en los últimos partidos en el Flamengo. La pregunta es, ¿él es un titular indiscutido para usted o va a depender, por ejemplo, del rendimiento que tengan otros volantes en esa zona para ser titulares también? Mire, el caso de futbolistas de esa experiencia y de ese nivel, casi que no necesito una comprobación exacta de que el domingo juegue bien, para decirlo de alguna manera. Vidal tiene la suficiente experiencia y los suficientes partidos jugados para interpretar cualquier partido internacional que vaya a jugar. Sí, me preocupa obviamente el ritmo de competencia, los partidos que pueda acumular. Evidentemente, para poner un ejemplo claro, la presencia de Pulgar en el equipo lo ha puesto en el relieve y ha recuperado una realidad, una vigencia que nos hace ser muy optimistas con él. Arturo también, a pesar de no jugar muchos minutos, es contemplado por nosotros. Para mí es un jugador muy importante porque es un futbolista que no necesita más de un entrenamiento para planificar un partido, conoce la eliminatoria, conoce la dificultad de los partidos y como no hay un patrón para todos, sí que quieran estar, dependerá después de Arturo de llegar aquí y meterse rápido en el equipo, en el ritmo. Como le digo, tiene una gran facilidad para adaptar y planificar partidos en muy poco tiempo y yo obviamente lo considero y para mí es un futbolista
muy importante. Y la última, perdón lo reiterativo, pero para que quede claro, la situación de Claudio Bravo, usted ya entregó los conceptos. ¿Él va a ser convocado para las clasificatorias? No lo puedo responder hoy. Hoy he elaborado la lista y cuando elabore la próxima se enterará. Felipe Ogrodnik, La Roja. ¿Cómo está usted? Hola, bien, profesor, muy buenos días, casi buenas tardes. Oiga, profesor, le quisiera consultar cómo valora usted esta posibilidad de jugar, por primera vez en el caso suyo, como local en provincia. Los dos partidos, no solamente ante Cuba, también ante República Dominicana, con ciudades que seguramente van a estar con mucho entusiasmo, con mucho público siguiendo los partidos. Y también cómo valora quizás esa experiencia pensando en que quizás compromisos oficiales de las clasificatorias pudieran quizás jugarse en esas plazas como Concepción, Viña del Mar u otras. Mire, me encanta, soy un hombre de provincia, me hubiese encantado que la selección llegue a mi pueblo. No teníamos estadio para recibirla, pero sí me hubiese encantado ver a los jugadores profesionales de cerca. Me gusta muchísimo la idea de jugar en provincia. Creo que la gente merece ver a su selección en todas partes, sentir que la selección juega cerca, tocar a los futbolistas de cerca, verlos de cerca, y para mí es una muy buena oportunidad, tanto en Concepción como en Viña, de que esa gente disfrute de los futbolistas que normalmente ve por televisión y pueda ver en vivo. De cara a la eliminatoria es una opción, sí, poder jugar. Los estadios, existen dificultades de estadios, pero también contemplamos la posibilidad de hacerlo. Última pregunta, Francisco Caneo, Cooperativa. Hola, Eduardo. Llegó justo, Francisco. Sí. Los carabineros están... No me... Lo pararon. Están fiscalizando, Eduardo. Está bien. Se nota la presencia policial. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Oiga, en su nómina no se ve una gran cantidad de centrales. Está Mati Saldivia, bueno, Mati Catalán, que va a llegar, pero se percibe una ausencia ahí de centrales, pensando sobre todo en el primer partido. Saldivia, bueno, un jugador que usted ha tenido las últimas 2 semanas, que usted lo ha dicho, es un jugador que usted lo tiene contemplado en una evaluación positiva. Sí. Pensando en el partido del domingo y en los venideros, ¿usted piensa, no sé, poner un Echeverría, Gary Medel pueda volver a ser un central, o cuando llegue Pulgar, que ha jugado en Flamengo, San Pablo lo entrenó ahí, pensando en los partidos Libertadores, también ocuparlo de central? ¿Va por ahí la opción de ocupar la segunda plaza? Sí, nosotros de cara al domingo tenemos la posibilidad de utilizar a 3 centrales naturales, como son Saldivia, Echeverría y Gary. Ya veremos cuál es la saga, con la posibilidad de que Echeverría y Gary son 6 también. De 6 también juega William Alarcón, que es una posibilidad. Así que configuraremos el partido con esa idea. Tenemos 3 centrales, luego se agregan Guillermo Maripán, se agrega Catalán, la posibilidad de que Pulgar sea también central frente a una eventualidad. Entonces, de cara al domingo tenemos 3, de cara a los siguientes partidos tenemos 5. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias. Hasta luego.